Antes el informe tiene que ver con las Islas Malvinas y lo que se generó después de la foto del Papa Francisco. Mirá. A 50 años de la resolución de la ONU, que reconoció la disputa de soberanía por Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, uno de los dirigentes políticos más importantes del mundo levantó el cartel para pedir diálogo. Obsérvenlo allí al Papa Francisco con este cartel o este rótulo azul en el que se lee: es tiempo de diálogo entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas. El gesto de Francisco fue celebrado por la presidenta en las redes sociales y se suma a una campaña masiva que fue iniciada hace meses en Argentina y ya trascendió las fronteras. Porque detrás de Malvinas, detrás del mar, están intereses externos de ingleses, saben muy bien. Si algún país de América Latina desobedeciera una resolución de la ONU, ¿cuántas sanciones ya no hubiéramos recibido? Se han desobedecido 40 resoluciones. Es momento de que América Latina decida sanciones contra ese desubicado poder que pretende ser imperial y colonialista en el siglo XXI. 6 galardonados con el Premio Nobel de la Paz le pidieron al premier británico David Cameron que revea su decisión de no dialogar con la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. Estamos lanzando una campaña para lograr que el gobierno británico se siente con el gobierno argentino para buscar una solución sobre Malvinas. Se trata de un pedido de diálogo histórico avalado por la ONU, con el que el gobierno argentino ha insistido fuertemente en los últimos años. Por ahora, sin respuesta. Yo quiero transmitir una vez más a esta asamblea y también al Reino Unido el interés argentino en el diálogo. La resolución 2065, que habla de la necesidad de resolver en forma pacífica y a través del diálogo la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas, no se puede poner en efecto, no se puede llevar adelante por la negativa del Reino Unido de sentarse en una mesa y negociar de acuerdo a tal como lo establecen las Naciones Unidas. Y yo vengo a hablar aquí precisamente de la cuestión Malvinas, que excede incluso la cuestión nacional o de soberanía de la Argentina para constituirse en una afrenta al mundo que todos soñamos, por el que muchos luchamos y por el que tantos murieron en las guerras de liberación. No queremos más muertes, no queremos... Estamos con Hugo Robert, que es del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas. Gracias por estar, Hugo, muy amable. Y con Jerónimo Guerrero Iraola, que es coordinador del equipo jurídico, además. Gracias, Jerónimo, por venir. Gracias a los dos, en realidad. Es importante, ¿no?, lo que pasó, lo que se difundió en la mañana de hoy o en la tarde, en la de noche. Sí, de ayer. Y sí, bueno, ustedes que son gente de los medios saben bien esa premisa de que una imagen a veces vale mucho más, ¿no? Y más cuando un personaje mundial, de la escena mundial, como el Papa, no casualmente, digo, no es como se trató, como Laura Alonso trató de hacerlo pasar, como que se lo habían metido otra vez. El Papa es lo suficientemente inteligente, todos sabemos. Aparte está en castellano el cartel, ¿no? Es más que obvio que, de hecho, antes de ser Papa, Bergoglio ya había manifestado su posición acerca de nada más que lo que está pidiendo la Argentina a lo largo de tantos años, con una resolución que cumple ahora 50 años de la ONU, que es dialogar. Ha hecho misas con los familiares. Bueno, pero claro, a mí me da la sensación, y esto se lo voy a consultar a ustedes, pero me da la sensación de que eso era en su rol de Bergoglio. En su rol de Papa, claro, él tiene que ser más prolijo. Sí. O por lo menos esta cuestión de decir, agarro el cartel, lo muestro, y con eso ya genera, digamos, no necesita hacer un discurso. Sí, ¿no? Claro. Pero, Matías, es importante lo que decía hoy. Él lo que se suma es al pedido de diálogo. No está diciendo devuélvanos las Malvinas, claro, que por otra parte estaría bien, sino, bueno, hay que sentarse a dialogar. Ahí es donde aparece la prolijidad
que vos le estás reclamando. Si el Papa, en su rol de Papa, no de argentino o representante de la Iglesia Argentina, pidiera por la soberanía, creo que sería desprolijo, sería interpretado como en todo caso una toma de posición. Parcial, ahora el Papa está diciendo hay que dialogar, lo dijo en Cuba, lo dijo en el caso de Palestina, lo dice en cada conflicto en el cual ha tomado algún tipo de intervención, digo, siempre buscando una senda de acuerdo, de diálogo. No me parece extraño ni desprendido de lo que ya viene haciendo el Papa Francisco. Me parece un gesto simbólico muy importante porque él sabe que haciendo ese pequeño gesto, ese pequeño gran gesto muy simbólico, lo que hace es poner el tema en discusión a nivel mundial prácticamente, porque esa foto ha recorrido todo el mundo. ¿Y en qué momento lo hace? Porque el mes que viene es la 70 Asamblea Anual de la ONU, donde va a ir, por supuesto, Cristina, y probablemente vuelve a insistir con el reclamo de Malvinas, y donde va a ir el Papa. Puede llegar a incluir en su agenda el Papa en su discurso de la ONU. A llevar también. Y jurídicamente, digamos, vos aparte aparecés como coordinador del equipo jurídico, digamos, ¿esto que influye de alguna forma? Sí, yo creo que en torno a la cuestión Malvinas es momento de empezar. Obviamente el gobierno nacional lo ha hecho, pero de empezar a entender su dimensión en tanto política de Estado y entender que detrás de Malvinas hay una historia, hay un presente y hay un futuro. Y entonces que cuando hablamos de la cuestión en sí misma, digo, muy poco se conoce en torno a la militarización del Atlántico Sur. Entonces que el Papa tome ese cartel e inste a las partes a sentarse a dialogar en cumplimiento de una resolución de Naciones Unidas, digo, algo que se supone... Se cumplen 50 años. Claro, que se cumplen 50 años el 16 de diciembre, es algo, digo, un ámbito que se supone democrático, pero digo, también nos está hablando del derecho humano a la paz, digo, casualmente el Papa va a ser nominado al Premio Nobel, y en este sentido tenemos que saber y entender que hoy, en la actualidad, en las Islas Malvinas, hay una base militar de una envergadura gigante y que amenaza no solo a la República Argentina, sino también a la región. Entonces esta vocación de diálogo tiene que ver también con propender a la paz, propender a las banderas de la no devastación del medio ambiente. Hoy la expoliación que lleva adelante el Reino Unido sobre nuestros recursos naturales sin permiso, que ha dado lugar a sendas denuncias en Río Grande sobre esta cuestión, sobre la explotación ilegal, me parece que son los temas de las agendas en materia de derechos humanos que se condensan en Malvinas y que se condensan en un reclamo histórico que el CECIM La Plata ha llevado adelante desde hace más de 30 años. Y hay otra cosa, Matías, que el Papa pone de manifiesto con esto, en la relación que hay entre la depredación del medio ambiente y la militarización. No es como plantean por ahí en algunos sectores ecologistas que, bueno, cuidamos a los delfines y a los ositos polares porque son buenos nada más. No, hay la depredación del medio ambiente va de la mano con otras cuestiones económicas, políticas y en este caso con la militarización del Atlántico Sur. Y Gran Bretaña no escucha, digamos, yo veía que los Kelper mismos dijeron... No, se escudan los Kelper. Gran Bretaña hace años que viene escudándose. Gran Bretaña tiene como principal excusa justamente los habitantes de las islas. Y lo dijeron cuando asumió el Papa, porque se la veían venir. Claro que se la veían venir. Es decir, esto que sucedió, cartel... Sí, pero perdón, los habitantes de las islas pueden decir que no quieren, pero no pueden decir que no quieren diálogo, digamos, porque ¿cuál sería el problema de Es que los habitantes, a ver, si entendemos cómo es esto es una disputa entre dos países soberanos, entre Argentina e Inglaterra. Los isleños no se sientan a esa mesa, no son reconocidos como una nación soberana como para poder sentarse a una mesa de diálogo. Digamos, nosotros podemos cuidar sus intereses como isleños, pero no sus deseos. Esa es la diferencia. Porque ellos no apelan a algo que está en la Carta de las Naciones Unidas, incluso, que es la autodeterminación de los pueblos. Ellos justamente no están reclamando eso. Que si ellos reclamaran eso, podrían sentarse en una mesa de negociación para ser un país independiente en todo caso. Jurídicamente no es el caso. Claro, por eso. La autodeterminación de los pueblos es un reconocimiento que se da en la Carta de las Naciones Unidas justamente para lograr la emancipación, la libertad de los pueblos que fueron sojuzgados por el colonialismo. Acá tenemos un caso de colonialismo de mano del Imperio Británico y una población implantada y con un régimen de entrada y salida de habitantes al territorio de las islas que está controlado
por Gran Bretaña. Entonces no se dan los principios y postulados que habilitan en otros casos, como se da en África, a justamente sostener este principio de la libre Jerónimo, vos determinación. sos joven, ¿cómo te acercás a esta gesta, digamos? La verdad que de la mano del CECIM La Plata, que para mí ha sido una escuela, es una pedagogía, yo hoy se lo decía, es una escuela de vida porque enseña a pensar... ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 28 años. Y la verdad es que me uní al equipo jurídico en virtud de algunas causas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos humanos, pero uno no puede dejar de impregnarse de este sentimiento en torno a la cuestión Malvinas, que tiene que ver con el reconocimiento del derecho humano a la paz. Y bueno, la verdad es que el fenómeno CECIM en mi vida, sumado a este proyecto político que ya está cumpliendo 12 años, han sido también una marca indeleble, porque hoy lo puntualizaba en relación a lo de Laura Alonso, pensar todas las políticas públicas que se han llevado adelante en relación a Malvinas, la desclasificación de los archivos, el Museo Malvinas, bueno, tantas otras cuestiones, el sesgo que se le ha dado a la Comisión Nacional de Excombatientes, dan cuenta de que hoy... Faltaría un desfile. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Porque se ha hablado mucho y nunca se concretó. Un desfile por la 9 de julio, ¿no? De todos los ¿sabés qué es? Bueno, tenés 2 programas más, lo podemos, lo podemos debatir. No, pero lo vamos a volver a invitar, porque fíjense que si sí, cuando quieran. Mirá, el asunto es que nosotros, por ejemplo, una de las causas en las cuales ha participado Jerónimo y participa, es nuestra denuncia, justamente que ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las violaciones cometidas por propia tropa, por oficiales y suboficiales de propia tropa. A ver, eso hace muy difícil una pretendida reconciliación cuando las Fuerzas Armadas jamás han... no digo que no es necesario que pidan perdón, pero sí disculpas públicas a la sociedad. Algo de arrepentimiento jamás se vio. Siempre han esquivado las cuestiones judiciales con apelaciones sin sentarse nunca al banquillo de los acusados. Es decir, discúlpame, un tipo que torturó a un soldado en Malvinas, que el CECIM La Plata y otros centros que acompañan la causa tengan que ir a la Comisión Interamericana de Justicia para pedir justicia cuando hay más de 120 testimonios de soldados torturados en Malvinas, la verdad que pensar en un desfile, no digo que yo paso personalmente y el CECIM pasa. Hugo, recién hacía una mención Jerónimo respecto al kirchnerismo y a la instalación de muchas cosas. Terminamos hablando de esta cuestión del desfile, que por ahí todavía para algunos quizás era una cuenta pendiente. Digo, ¿cómo están o cómo ven la posibilidad de cambio del signo político? Más allá de que gane quizás el gobernador Scioli, no será lo mismo probablemente que la gestión del kirchnerismo. ¿Cómo, les preocupa un poco que pueda llegar a cambiar un poco la política respecto al tema Malvinas? Mira, me preocupa, yo creo que la política Malvinas se ha instalado, lo charlábamos previamente con Jerónimo, se ha instalado muy fuertemente, tal vez esta conciencia que hoy a cualquiera que estamos acá nos genera Malvinas, hace 10, 12, 15 años no era la misma, era muy difícil hacer entender lo que era la causa Malvinas y todo lo que significa la base militar, la depredación. Sí. Era muy difícil. Nosotros lo venimos charlando, es decir, hablando desde que funciona el CECIM. Así que para nosotros era una cosa muy común. Pero hoy está instalado. A mí lo único que, si me preguntás, me asusta es expresiones como las de Laura Alonso. Eso sí me asusta, porque... con una liviandad absoluta sale a decir, no puedes creer. Lo mismo me sucedió cuando los isleños crearon esa votación por la autodeterminación y hubo unos llamados intelectuales, pseudointelectuales, porque yo no sé qué universidad le dio el título de intelectuales, que salieron a defender la autodeterminación de los isleños con una ignorancia. Se ha hablado mucho tiempo de la grieta en Argentina. No tengo mucho tiempo, pero rápido. Lo que queda claro es que esos intelectuales, Laura Alonso como representante del PRO, yo creo que esta es la visión oficial de ese espacio político, han elegido pararse de un lado de esa grieta que ellos mismos construyeron, que claramente no es el lugar al menos del cual yo me ubico. Pero,
una definición está bien, muy importante. una cosita, porque lo último, Sí. y ya no tengo mucho más tiempo, Sí. lo que sí lo vamos a volver a invitar, ¿Cómo porque vamos a retomar y a seguirlo. No tiene que ser el 2 de abril ni cuando No. pasen estas cosas, digamos. Cuando ¿no? quieras. El cambio en el cual también puede llegar a seguir avanzando el Frente para la Victoria, pero de la mano de Scioli, pierde una locución importante en este tipo de reclamos sin la presidenta, ¿no? Después del 10 de diciembre. Porque no será lo mismo la ONU, yo como una... Nunca se sabe. No lo sabemos, es cierto, pero uno viéndolos actuar, hay unas diferencias, digamos, de locución importante, de interpelación importante. Hay un piso construido, Claro. y la clave acá está en la continuidad de los proyectos. Lo que debe asustar es lo que sostuvo Macri en 1997 respecto de que las Malvinas eran un déficit, o que hablen de derechos humanos como un curro, como han hecho Sergio Massa y Mauricio Macri. Me parece que cuando se habla de proyectos se habla de cosmovisiones, y todo proyecto es colectivo. Y bueno, quizás habrá algunos cuadros o dirigentes que sostengan las líneas desplayándose más o menos, pero vamos a ver un montón sosteniendo las políticas en torno a la cuestión Malvinas. Y Scioli es un gran dialoguista también, ¿no? Lo ha demostrado. Por eso, digo, con por ahí su puede. impronta, yo creo que las bases, como bien decía Jero, las bases están muy bien sentadas. Creo que todo este proceso que duró todos estos años han logrado justamente eso, que la causa Malvinas hoy sea mucho más entendida de lo que era hace 10, 12, 15 años. Sí. Y me parece que esto de poner blanco sobre negro y en cada lugar desenmascarar la patraña británica, me parece que es la forma. En algún momento se les va a caer la careta, van a tener que aflojar.